¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. El día de hoy les hablaremos un poco de Francia y acerca de su ubicación, localización, un análisis cultural de la región y una comparativa analítica de la arquitectura en el contexto cultural al final del video. Población en Francia. Francia, situada en Europa Occidental, tiene una superficie de 549.087 kilómetros cuadrados, con una población de 67.656.682 personas. Es una ciudad muy poblada y tiene una densidad de población aproximadamente de 123 habitantes por kilómetro cuadrado. La capital de Francia es París, una de las ciudades más pobladas a nivel mundial, atravesada por el río Sena. La moneda que se maneja en Francia son los euros y su religión es mayoritariamente el cristianismo. Ahora vamos a hablarles de lo que es el clima en Francia. En el este, el clima es continental. Los veranos son cálidos y a veces tormentosos. Los inviernos son muy fríos. Las temperaturas pueden descender por debajo de los 0 grados centígrados e ir acompañados en las montañas de fuertes nevadas, mientras que en el sur el clima es mediterráneo. Los veranos son muy calurosos y los inviernos son muy suaves y secos. En otoño pueden producirse muchos episodios tormentosos y fuertes lluvias, ocasionando graves inundaciones en la ciudad. Ubicación y localización. La República Francesa es un estado transcontinental. Esto quiere decir que atraviesa todo un continente, formada por una parte metropolitana y una serie de departamentos en ultramar, repartidos entre África y América. La Francia metropolitana limita con 4 mares diferentes. El primero es el Mar del Norte, este está ubicado al norte de Francia. El segundo es el Canal de la Mancha, este está ubicado al noroeste de Francia. El tercero es el Océano Atlántico, este está ubicado al suroeste de Francia. Y el último, que además rodea la isla de Córcega, es el Mar Mediterráneo, este está ubicado al noreste de Francia. Después tenemos el continente. Representando a Francia de ultramar, tenemos a África, América y Asia. Y representando a Francia metropolitana tenemos al continente europeo. Después de ahí tenemos a región. Representando a Francia metropolitana tenemos Europa del Oeste y a Francia de ultramar tenemos archipiélago de las Comoras, Caribe y Sudamérica. La historia de Francia se remonta a los orígenes de la Galia, el cual la Galia es el antiguo nombre que se le designaba. Fue poblada por tribus celtas desde el Mediterráneo y durante toda su historia ha recibido aportes tanto griegos, asimismo también como romanos. Francia, a lo largo de su historia, ha sido protagonista principal. ¿Por qué? Pues porque ha participado en muchos sucesos importantes alrededor del mundo, como lo ha sido el feudalismo, las guerras cruzadas, de las ferias, ha creado importantes universidades, ha participado en el Renacimiento y en los descubrimientos geográficos. Y durante el siglo XIX estuvo marcado por 4 importantes periodos. El primero fue el gobierno de Napoleón Bonaparte o Napoleón I, que básicamente durante su gobierno restauró territorialmente el imperio que le tocó por 1000 años antes formar a Carlomagno y logró recuperar territorios franceses hasta la frontera con Rusia. Después vamos con el segundo imperio de Luis Napoleón III, el cual es el sobrino del anterior Bonaparte, y con él se acentuó el proceso de industrialización y colonización. Y además el establecimiento de la Tercera República en las últimas décadas del siglo. Como ya se dijo en la parte de la historia, la población originaria de Francia ha sido proveniente de grupos descendientes de los celtas, industrialización y colonización. Y además el establecimiento de la Tercera República en las últimas décadas del siglo. Como ya se dijo en la parte de la historia, la población originaria de Francia ha sido proveniente de grupos descendientes de los celtas, fundamentalmente galos, y precisamente los galos son los que le han dado el nombre de Galia, hoy entonces Francia. Este tipo de aceptaciones se ha visto claramente en el territorio de Francia, ya que podemos ver a múltiples culturas convivir como lo son asiáticos, árabes, africanos, latinos, que hoy en día conforman gran parte de la población en Francia. Tradicionalmente, Francia ha impulsado la tolerancia racial y cultural, por lo que le ha permitido ser el eje importante en asociaciones internacionales en favor a los derechos humanos. La República Francesa es oficialmente un estado laico y en Francia, así como en otros países, pues se practican diferentes religiones.
Entre las más comunes entre la población es que la cristiana o la católica se practica en un 81%, después de ahí sigue la musulmana con un 7%, los protestantes con un 2%, los judíos con 1.5%, el budista con 1%, la ortodoxa con 0.5% de personas son las que las practican y el resto de otras religiones pues es aproximadamente como del 7%. Hola, soy Clara y les hablaré sobre las bellas artes en Francia, la cual ha sido caracterizada por aceptar y recibir a artistas, filósofos, escritores, cineastas, escultores, pintores y una lista infinita de gente extranjera también que han sido expulsadas de sus países de origen. Por lo que el arte en Francia es muy variado, viniendo de distintas partes, vaya. Pero lo que de verdad diferencia el arte francés es que tiene una perspectiva diferente de la interacción entre los seres humanos, y esto debido a la Revolución Francesa en 1789, lo cual hizo que se pasara por un proceso largo de ajustes y guerras que resultó en formas más libres de pensamiento y la facilidad de desarrollar manifestaciones artísticas en todas las áreas como arquitectura, pintura, escultura, artes, danza, poesía, literatura y más. Entre esos podemos ver algunos ejemplos como lo son el retrato de Luis XIV, si no me equivoco, de Regal, La Fuente de Ingres, muy bonita pintura, la Balsa de Medusa de Guericau, la famosísima Mona Lisa de Da Vinci no puedo pronunciar esto, no sé francés, debería. Bueno, esta pintura de Vicente Van Gogh, que como ya sabemos tiene su propio museo que está en una gira mundial y está en Monterrey, vayan. Y también tenemos a Madame Monet y su hijo, claro, de Claude Monet, que es uno de mis favoritos. Sus pinturas están llenas de colores pastel y trazos bien bonitos. Pero no hay que olvidar también la escultura, no solo pinturas, esculturas, como puede ser Perse de Andromeda, no sé mencionarlo, pero este es de Pierre Puget. Y también podemos ver varios detalles de esculturas en la capital de la cripta, en Merovia de Notre Dame. Vaya, donde había muchos sarcófagos y era, no sé. También podemos ver una pintura que tuvimos que agregar antes, pero aquí queda muy bien. Y es un domingo de verano en la Gran Yate de Seurat, donde se puede ver a los parisinos en un domingo normal. Ya podemos ver la danza de ballet en la Ópera de París, que si no me equivoco ya mencionaron Ok, hablando sobre gastronomía, sabemos que Francia es una nación con grandes tradiciones en gastronomía en cuanto a sus vinos, sus quesos y sus platillos extravagantes. Aquí podemos ver un quesito. Pero lo que realmente significa la comida en Francia para la vida cotidiana es el placer de comer bien por placer. A los franceses les gustan los restaurantes más que nada para ser un lugar de reunión, para socializar. La alimentación francesa es muy diversa en cuanto a sus edades, categorías y tipo de profesionalismo. Aquí podemos ver una imagen de el platillo que sirvieron en la película de Ratatouille, muy famosa, ya debieron verla, es la musiquita de fondo, que se llama Confit Vialdi. Y sin nada más que mencionar, deberíamos acostumbrarnos a probar más comida francesa. Y eso sería todo de mi parte. Hola, mi nombre es Andrea y yo les hablaré acerca de los estilos arquitectónicos. En esta ocasión abarcaré 3 estilos, que es el rococó, el gótico y la arquitectura vernácula, comenzando por el rococó, que es una tendencia artística que surgió a principios del siglo XVIII, duró apenas 70 años y fue durante los reinados de Luis XV y Luis XVI. Su peculiaridad en esta arquitectura son las líneas curvas y sinuosas, cuyas líneas no tienen un inicio y un fin. Su motivo principal era formar hojarascas, formar flores y formar conchas marinas.
cualquier figura que tuviera cierta curva, cierta ondulación, se usaba como forma de decoración. También este estilo tiene temas exóticos inspirados en la cultura china, si bien el relieve y las porcelanas, tanto la seda con la que tapizaban el interior de los palacios más que nada, es algo que podemos distinguir de este estilo arquitectónico. Si bien en la sociedad comparaba mucho el rococó con el barroco, algo que quiero dejar bien en claro, el barroco nació en Italia, pero fue evolucionando hasta llegar a lo que conocemos como el rococó en Francia. Una diferencia es que el rococó no usaba la proporción humana y por eso muchos de los mobiliarios eran aún más pequeños y tenían estas pequeñas ondulaciones, pequeñas curvas que podemos observar y podemos distinguir a simple vista. Otra cosa que caracteriza al rococó del barroco son los colores. Si bien el rococó empezó a utilizar colores un poco más vivos, colores un poco más llamativos, aún así teniendo en cuenta los colores pasteles, y empezó a utilizar el color dorado. Toda esta decoración en dorado es lo que te hace creer y te hace decir, ok, estoy en la arquitectura rococó. Un claro ejemplo de esta arquitectura, para mi parecer, es el Salón Montsegur-le-Prince en el Palacio Chantilly en Francia. Sí, este palacio tiene distintos edificios, distintas áreas en los que podemos ver distintas épocas, pero este salón en sí te da lo que es todo el rococó, porque el rococó se caracterizó en las artes decorativas, en los diseños interiores. Sí, sus fachadas son un poco más discretas, son un poco más simples, pero cuando tú entras al interior es cuando dices, ok, estoy viviendo el rococó. Y este es un claro ejemplo. Podemos ver la fachada, que es un poco más simple, colores neutros, colores pasteles, pero al interior este salón está todo lo dorado, todo lo extravagante, y es lo que la sociedad buscaba en esos momentos. La sociedad creía que entre más decorado estaba, era aún mejor, y de hecho era aún mejor el rey. Esa era su creencia de la sociedad. Ahora les hablaré acerca del estilo gótico, tanto en arquitectura como en arte. Es un estilo que empieza de la segunda parte de la Edad Media y es el estilo que le da fin a la arquitectura románica. El gótico francés fue dividido en 4 periodos: inicial o preclásico, clásico o alto gótico, radiante y tardío. El inicial o preclásico de 1130 a 1180 es caracterizado porque empieza a usar el arco apunteado, empieza esta transición final de la arquitectura románica. En el clásico o en el alto gótico de 1180 a 1240 es cuando desaparecen completamente los vestigios del estilo románico. Empiezan las proporciones, empiezan todas las formas góticas que conocemos actualmente. También los edificios empiezan a crecer en altura. Todo esto porque la sociedad empieza a creer que entre más alto está más cerca del cielo y por ende está más cerca de Dios. Esto lo solemos ver en las iglesias, más que nada, iglesias católicas. Radiante de 1240 a 1350 es cuando se empiezan a crear todos estos vitrales, estos ventanales enormes que no solo es vidrio claro, sino empieza también el vidrio de color, vidrios oscuros, y todo esto porque la sociedad sigue creyendo que Dios es esa luz, y como estamos en un templo hacia un Dios, es cuando empiezan a dejar entrar toda esta luz. El cuarto periodo es tardío, de 1350. Aquí es cuando vemos la característica de la ornamentación. También empezamos a ver las fachadas con piedra y empiezan todos estos detalles que nos hacen diferenciar actualmente la arquitectura gótica. También una característica de la arquitectura gótica es que toma muchos recursos arquitectónicos de épocas pasadas, desde
alternar pilares fuertes y pilares débiles, hasta la decoración de las capitales, las escalas de las plantas. Son muchas cositas que empiezan a tomar de diferentes arquitecturas para crear su propia arquitectura. Más sin embargo, tiene su propia característica, porque cuando ves un edificio dices, ok, es gótico. Eso es lo que buscaba la arquitectura gótica. En pocas palabras, en resumidas cuentas, la estética de la arquitectura gótica la podemos basar en la voluntad de la altura, templos muy grandes para acercarse a Dios, la búsqueda de la verticalidad, también la alternancia entre huecos, macizos, toda esta clase de detalles que vemos en las fachadas, y empieza el juego de las luces, los colores, estos ventanales enormes. Un claro ejemplo es la Basílica de Saint-Denis. Podemos ver su gran altura, sus pilares en la parte más alta, por la creencia de que entre más alto, más cerca estamos de Dios. Ahora hablaré acerca de la arquitectura vernácula, el último estilo arquitectónico que abarcaré. Primero que nada, la arquitectura vernácula nació entre los pueblos autóctonos. Esto quiere decir que son pueblos que crearon su propia arquitectura, o más bien que la adaptaron a su hábitat y a sus necesidades. Esta arquitectura no es una arquitectura que podemos observar de igual manera, por así decirlo, en todas las partes, y no solo en Francia, sino del mundo, ya que es una arquitectura que se adapta a los recursos naturales que contienen estos pueblos, porque no es como que puedas traer material de otra región a tu región, porque cuesta dinero y son pueblos que no tienen esa facilidad. Entonces, lo que empezaron a hacer estos pueblos fue que con los recursos que tenían, ya sean buenos o malos, que fueran resistentes o que no fueran resistentes, los empezaron a usar para empezar a construir sus viviendas mediante las necesidades que ellos tenían. Todo esto es de forma adaptativa. Un claro ejemplo que podemos observar en esta arquitectura es la cabaña de piedra de Autun, Lorena, conocida como Chivote en Francia. Esta cabaña está hecha completamente de piedras, pero estas piedras están con una ligera inclinación para que no se deslicen. Aquí es cuando nos damos cuenta de que la arquitectura vernácula es con los recursos que se tienen, porque tal vez estos pueblos no tenían una buena piedra, no tenían alguna manera de crear una buena cimentación para esta cabaña, y lo que hicieron fue, ok, tenemos estas piedras, vamos a adaptarla y vamos a adaptar su forma de usarlas para que nos puedan servir. Todo esto siendo amigable con lo que los rodea y buscando una solución para que este tipo de cabañas, este tipo de arquitectura sea funcional. Y eso sería todo por mi parte. La catedral actual ocupa un emplazamiento donde hubo varios templos sucesivos desde el siglo III, en la época galorromana, y pues durante los siguientes siglos también se construyeron varias catedrales, aunque varias veces el fuego las redujo a cenizas y lamentablemente no se cuenta con ningún documento para saber cómo eran. En diciembre de 1206, un caballero había logrado robar 2 años antes una reliquia que se trataba nada más ni nada menos del cráneo de San Juan Bautista, que transportó a Amiens, donde fue recibido por el obispo Richard. Muy rápidamente esta reliquia fue objeto de un gran peregrinaje importante, puesto que muchos príncipes franceses y extranjeros fueron a honorarlo, pero la cabeza del santo también atrajo a personas afectadas de sordera, mudez, ceguera y sobre todo del mal de San Juan, que coloquialmente se le conoce como la epilepsia. Y esta gran afluencia de gente dejó rápidamente muy pequeña la catedral. Lamentablemente, en 1218 cayó un rayo sobre la torre, y como la historia se repite, pues sí, el techo ardió y pronto toda la estructura se derrumbó.
Así que el obispo quiso volver a hacer una catedral no solo mucho más grande, sino también mucho más bella, pero en ella él quería representar un programa iconográfico donde fuera como un verdadero libro de piedra para el pueblo, y al pueblo se le enseñase la religión. Afortunadamente, Amiens vivió una gran prosperidad en el reinado de Felipe II de Francia. La ciudad aprovechó la ventaja que estaba cerca de Flandes, que era un negocio textil que estaba en su mero auge en ese entonces y organizaban eventos anuales. Entonces, Amiens en sus tierras tenía un comercio que el punto clave de aquí es la hierba pastel, que se utilizaba para teñir telas. Y pues bueno, como estaba dentro de la región de Amiens, se creó todo un monopolio con la burguesía de Amiens y esto fue la base de su fortuna. Gracias a esto y la ayuda del obispo y los colaboradores nunca faltaron, y esto dio recursos y bueno, pues también pudo financiar el gran proyecto. Bueno, y ahora pasamos a hablar de la Basílica de Saint-Denis, que es célebre por ser el lugar de sepultura de la mayor parte de los reyes de Francia. De hecho, Dagoberto I fue el primer rey que quiso ser enterrado en Saint-Denis, y dada su condición de necrópolis de los reyes de Francia, la basílica ha jugado un papel muy importante en la historia del patrimonio de Francia. Normalmente los reyes de Francia acudían a Saint-Denis a orar y a tomar la oriflama, y antes de ir a la guerra o a las cruzadas. Solamente que estas tumbas fueron profanadas en la Revolución Francesa. Actualmente el monumento está abierto al público y está dividido en dos espacios: la nave y los laterales, que sirven como iglesia y ahí tienen lugares, ceremonias religiosas, y el otro es el transepto, donde se conserva como un museo donde están expuestas estas tumbas y pueden ver a todos los reyes de Francia. Cabe destacar que el museo permanece cerrado durante ceremonias religiosas y pues es todo. Y bueno, ahora toca hablar la favorita de muchos, que es la Catedral de Notre Dame. En este lugar pues sucedieron varios sucesos importantes, como la coronación de Enrique VI de Inglaterra durante la Guerra de los 100 Años. Años más tarde, siglos más tarde, ocurre la coronación de Napoleón Bonaparte, como emperador de Francia, y su mujer, claro, como emperatriz. Todo esto fue en presencia del Papa Pío VII. Años después también fue, en 1853, fue la boda de Napoleón III. Y pues bueno, también después de estos años, la catedral se vuelve telón de fondo y después de varias turbulencias sociales, pues lamentablemente fue incendiada. En las puertas de la fachada se encuentran una galería de los reyes formada por 28 estatuas que representan a los reyes de Judea e Israel. Durante la Revolución Francesa, pues dichas estatuas fueron destruidas en su mayor parte, debido a que se creía que representaban a los reyes de Francia. Pues durante la década de 1790, pues con los acontecimientos de la Revolución Francesa, Notre Dame fue desacralizada y sufrió robos, dispersión de todos sus bienes, profanación, y pues bueno, quedó bastante dañada y destruida. Actualmente la catedral se encuentra cerrada pues debido al incendio que ocurrió recientemente en 2017. Ahora hablemos un poco de la Ópera de Niza, que pues, fue un teatro de madera creado en 1776 por Marqués Ali Macarani, y después fue vendido en 1787 por a un grupo de nobles, que reabrió sus puertas en 1790 con el nombre de Théâtre Royal. En 1826, la ciudad de Niza, animada por el rey Carlos Félix, fue con los propietarios y les compró y les hizo demoler y reconstruir, y después fue inaugurado en 1828 con Barone di Bolseni. Actualmente tiene sus puertas abiertas aún. El Palacio de Versalles inicialmente fue construido como un pabellón de caza para el rey Luis XIII. Hoy en día es un gran atractivo turístico al cual puedes acudir y visitarlo o obtener visitas guías para poder conocer este gran patrimonio histórico. El Museo del Louvre, o anteriormente conocido como el Palacio del Louvre, funcionó como una especie de medida defensiva
de la ciudad de París frente a las invasiones bárbaras del norte. Esta fue mandada a construir por el rey Felipe Augusto. Hoy en día sirve como un lugar en el que se exponen muchísimas de las obras más importantes de todo el mundo que guardan un gran significado histórico y se conoce como el Museo Louvre. El Arco del Triunfo. El Arco del Triunfo inició principalmente como un gran monumento histórico creado para conmemorar a todas esas personas que murieron durante la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Hoy en día es un gran atractivo turístico, al cual acuden millones de personas durante todo el año para visitarlo, pero aún así sigue manteniendo ese gran significado histórico. La Torre Eiffel, creada por el ingeniero Gustave Eiffel, causó gran controversia entre los artistas de la época, ya que la veían como un monstruo de hierro. En ese entonces fue utilizada en pruebas del ejército francés con antenas de comunicación. Hoy en día, además de ser un atractivo turístico conocido mundialmente, sirve como emisora de programas radiofónicos y televisivos. Ahora nos toca hablar de Montmartre, donde yace la Basílica del Sagrado Corazón, que pues bueno, fue edificado como un edificio religioso, pues en homenaje a la memoria de los numerosos ciudadanos franceses que perdieron la vida lamentablemente en la guerra franco-prusiana. Y pues bueno, algunos los acusan de haber hecho el edificio como para expiar los pecados de la Comuna de París. Un concurso para elegir el arquitecto que diseñaría la basílica y pues el ganador fue Paul Abadie. Y pues bueno, la primera piedra se colocó en 1875, pero no se completó hasta 1914. Y a pesar de esto, fue consagrada hasta después de la Primera Guerra Mundial. Pues el edificio no se completó definitivamente, ya que hasta después de la Segunda Guerra Mundial, donde pues tras varios bombardeos destruyó muchas vidrieras y esto pues lamentablemente aumentó el costo de la basílica 6 veces más de lo esperado y duró más de medio siglo. Montmartre ha sido pues considerada una colina sagrada durante mucho tiempo, pues es como un lugar de culto. Primero fue un sitio druida del paganismo galo y luego se construyeron templos galorromanos en honor a Mercurio y probablemente Marte. Y pues por último estamos viendo el centro de Georges Pompidou. El centro alberga pues un centro de investigación musical acústica, una biblioteca, está abierto al público y sobre todo también el Museo Nacional de Arte Moderno, que por cierto posee unas 100.000 obras de arte de una de las colecciones de arte moderno contemporáneo más completas del mundo, junto con la parte del Museo MoMA en Nueva York. La parte que sobra de este edificio pues es una plaza pública considerada pues parte del edificio, donde se realizan actividades como teatros callejeros, dibujantes, pequeñas tiendas callejeras, grupos de jóvenes, y esto es todo relacionado con el arte y la cultura. Cabe destacar que este edificio es el tercer sitio más visitado en París. Pues también dentro de su área urbana hay una mezcla entre turistas y gente joven. También así como los yuppies, que son ejecutivos agresivos que viven en departamentos carísimos. Se habla que la zona antes de la construcción del Pompidou era una zona un poco deprimida, y esto lo apunta Jean Baudrillard en su libro. Y pues bueno, también dice que el arte del siglo XX es pues un transgresor secreto y quiere cambiar a la sociedad. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el video de hoy. Esperemos haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.